Bienvenidos todos a Next in Line, un programa donde vamos a profundizar en temas de importancia para cualquier persona que en su vida rutinaria, día a día, esté tomando decisiones que impactan las vidas, el bienestar, el futuro de aquellas personas que los rodean o de sus seres queridos. Quiero antes que nada darle una bienvenida a las personas que van a estar conectados con nosotros en los medios sociales, en Facebook, en YouTube. Gracias por estar conectados esta noche. Y a ustedes que nos acompañan en presencia aquí, desen un gran aplauso porque veo que tenemos más de 120 personas aquí en Alfa Omega, en el Powerhouse, donde estaremos el último miércoles de cada mes. Esto es una gran bendición. También quiero presentarles al invitado de honor que tenemos en la noche de hoy, a un gran amigo. Creo que llevamos casi 40 años que nos conocemos, Álvaro. Álvaro Piedrahita, un ingeniero civil, fue expresidente de TYLN, una de las compañías más importantes en el mundo de la ingeniería, con oficinas. Su sede principal estaba en San Francisco, pero él dirigía la compañía desde aquí en Miami, una compañía conocida por el área de transporte, en aviación, todo lo que es ingeniería estructural y civil, lo que le llaman diseños de gran luz, los puentes, etc. Una gran compañía. Y Álvaro fue su presidente por muchos años. Así que Álvaro, estoy muy contento de que estás conmigo esta noche acompañándonos y vamos a interactuar y varias preguntas que te quiero hacer y vamos a compartir. Pero una cosa que siempre es importante, y escuchen bien, lo más importante siempre es poner primero lo más importante. Y lo más importante es el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el Jefe de los ejércitos de Israel, que es nuestro guía y nuestro ancla y que señorea nuestras vidas. Así que si estás conectado con nosotros remotamente o si estás aquí presente, por favor baja tus rostros y acompáñame en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí todos reunidos en Alfa y Omega. Te damos gracias por la vida de cada persona que está reunida aquí con nosotros. Declaramos que nosotros somos más que vencedores. Somos victoriosos conquistadores en Cristo Jesús que nos fortalece. Declaramos, Señor, que tu palabra es la verdad inmutable, invariable. Y yo creo lo que la palabra dice que yo soy, yo creo lo que la palabra dice que yo tengo y yo creo lo que la palabra dice que yo puedo hacer en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre. Y el pueblo de Dios dice, sí. Álvaro, qué contento estoy que estés aquí. Pues vamos a tratar un tema bien interesante, que es la importancia de ser selectivo en poder decir no en la vida de uno. Y yo quiero esta noche hacer varias, antes que Álvaro nos comente y comparta con nosotros, yo quiero compartir con ustedes que algo a nivel mío personal y también hacer un hincapié en un aspecto de una historia bíblica que a mí siempre me ha gustado mucho, me ha llegado mucho. Yo tenía 8 años cuando entró en La Habana el 1 de enero las tropas de Fidel Castro que habían bajado de la Sierra Maestra y la Sierra de Escambray. Yo no sé cuántos cubanos hay aquí. Levanta, ¿cuántos cubanos? Déjame preguntar, ¿cuántas personas están aquí esta noche que no nacieron en los Estados Unidos, que emigraron de algún país a los Estados Unidos? Casi todos. Entonces yo creo que todos se van a identificar con ciertas partes de lo que voy a decir. Mi padre había estado en la resistencia durante el gobierno de Batista y al entrar Fidel Castro al gobierno, mi padre fue nombrado magistrado del Tribunal de Cuentas. Yo a los 8 años no me recuerdo de mucho, pero sí me recuerdo que a mí me llegaban a la escuela en un limusín donde iba un chofer trajeado todos los días. Yo me sentía que yo era un niño rico, me rodeaba con los embajadores, los hijos de embajadores, yo pensaba que eso era el máximo. Un día me llevaron a Rancho Boyero, donde estaba el aeropuerto de La Habana, y en 30 minutos llegamos a Miami con $5 en el bolsillo, porque mi padre
se dio cuenta en unos 6 meses o menos que la verdad de la revolución era la gran mentira. Y el que pensaban que era un salvador, en verdad era un delincuente matón, acompañado por el Che Guevara y su hermano Raúl. Yo tenía en Cuba 3 tíos, 2 de parte de madre y 1 de parte de padre. Ellos, al igual que mi padre, tuvieron decisiones que tomar. Mi padre tomó la decisión de dejarlo todo, dejar su empleo, dejar su casa, dejar su familia, no se pudo ni despedir. Arrancó con los matules y $5 en el bolsillo, que en ese momento el gobierno de Castro, si tú salías de Cuba, salías con $5 en el bolsillo. Yo, mi mamá y mi padre. Mi padre arriesgó todo. Le dijo no a una vida donde él era magistrado del Tribunal de Cuentas, donde tenía chofer y no firmado, un limusín, guardias, escoltas, y podía haberlo tenido todo en ese momento si quería. Mis 3 tíos abrazaron y le dieron la bienvenida al comunismo y al sistema totalitario que confiscó, que eliminó la libre empresa, la libre expresión, acabó con las iglesias, acabó con el celebrar las crismas, acabó con todo. Ellos tomaron una decisión. Ellos no supieron decirle no en el momento decisivo. Gracias a la decisión que tuvo mi padre y gracias a la decisión que estoy seguro que muchos de ustedes han tomado en situaciones diferentes, hoy se encuentran aquí. En el caso de mis primas, hijas de mis 3 tíos, las decisiones de ellos no solamente los afectaron a ellos, afectaron a mis 3 primas y a los hijos y hijas de mis primas. Las decisiones que tú tomas son de gran impacto. Son de gran impacto. Y hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho, que quisiera compartir con ustedes brevemente antes de que entremos en esta conversación con mi querido amigo Álvaro Piedradita. Hay una historia, la Biblia tiene 66 libros, ¿saben ustedes? Y hay 2 libros donde el protagonista es una mujer, pero hay solamente un libro donde esa mujer no era hebrea, no era israelita, era pagana. Ese es el libro de Ruth. Y la historia va algo así. Vivía en la ciudad de Belén una pareja. Él se llamaba Elimelech, que en hebreo quiere decir, mi Dios es rey, con su esposa Noemí. Ahora, Belén, que es donde nació Cristo Jesús, el nombre de Belén quiere decir casa de pan en hebreo. Pero en ese momento había escasez. Y Elimelech, con Noemí, sus 2 hijos, emigran, se exilian, emigran a una ciudad lejana que no era una ciudad israelita hebrea, era una ciudad pagana, a Moab. Allí vivieron 10 años. En esos 10 años, los 2 hijos de Noemí y de Elimelech se casaron con 2 mujeres moabitas. Se murió Elimelech. Y los 2 hijos, después de casados con las 2 moabitas, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, también murieron. Hay que tomar en cuenta que en los tiempos de antes, en los tiempos de Cristo y antes de Cristo Jesús, el promedio, la expectativa de vida de un hombre era de 35 a 37 años. Así que no era extraño encontrarse con tantas viudas en la Biblia. Por 10 años estuvieron allí. Hasta un día estaba Noemí haciendo el mercado y de pronto se entera que Jehová había tenido gracia sobre el pueblo de Belén y de nuevo había abundancia. Ella decide tomar sus 2 nueras y van rumbo a Belén. En rumbo a Belén, ella reflexiona, se vira a sus 2 nueras y le dice, regrésense, quédense con sus padres, quédense con sus culturas, con sus familias y con sus dioses. Regrésense a Moab. En ese momento las 2, que querían mucho
a su suegra. Era interesante. Se llevaban muy bien, se habían compenetrado después de la muerte de los dos hijos. Y de nuevo insistió Noemí, diciéndole a las dos nueras que se regresaran. Lloraban las dos, pero en un momento, Orfa se vira a Noemí, le da un beso en la mejilla y se regresa a Moab. Noemí le dice a Ruth, Ruth, tu cuñada ya se ha regresado, haz lo mismo que ella, regresa a Moab, regresa a tus dioses, regresa a tu cultura, regresa a la casa de tu padre. Ya yo a mi edad no te puedo dar más, te di mis dos hijos, yo no te puedo dar más. ¿Qué? Voy a darte hijos y tú vas a esperar 20 años para casarte, regrésate. Ella se veía que lo único que podía darle a su nuera era un hijo para casarse. Y en ese momento se vira Ruth y le dice a su suegra las palabras que en mi opinión son posiblemente la declaración de amor, amor tierno, no un amor romántico, más lindo en toda la Biblia. Eso lo dice, no, eso no es bíblico, eso es lo que pienso yo, así lo recibo yo. Y le dice Ruth a Noemí, no me ruegues que me vaya, no me digas que te dejes, pues a donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mira, una cosa que nuestro Señor recompensa, aparte de la fe, que es lo que le da a Él una sonrisa cuando te ve que estás actuando en fe, es la fidelidad. Cuando tú eres fiel a tus colegas en el trabajo, a tu supervisor, al dueño de la compañía, o si eres dueño, tú eres fiel a tus empleados, tú eres fiel a tu esposa y tú eres fiel a tu Dios, la recompensa es difícil de explicar. Y esta fue la recompensa de Ruth por su fidelidad, por su decirle no a la vida de un antepasado, por decirle no a una vida pagana, por decirle no a los dioses y la idolatría, por decirle no a una cultura que era una cultura sin freno. Y la recompensa de Ruth fue que se casó con Buz, un hombre rico, pero ahí no paró. Mucho más rico que su ex esposo. Ahí no para la recompensa. Tiene un hijo, Obed, que fue el abuelo del rey David, que hace a Ruth bisabuela del rey David, linaje con Cristo Jesús. El saber decir no cambió la vida de Ruth y de toda su descendencia. El decir no a las tentaciones, a las cosas del mundo, te definen. Nosotros somos todos hoy aquí sentados, ustedes, al igual que yo, somos el resultado de las decisiones que tomamos el día de ayer. Así que, mis queridos hermanos, en la noche de hoy queremos profundizar de eso, pues, si ustedes creen lo que le estamos diciendo, que somos lo que hemos decidido, es importante cada vez que estés en una disyuntiva de tomar un paso de importancia. Y yo después te puedo decir que en mi vida ya he tenido 3 pasos de gran importancia. El poder saber y distinguir y saber en el momento que tienes que decir no es sumamente importante. Álvaro, ¿en qué, hablando de este tema, igual que obviamente hizo mi padre en Cuba en el año 60, que le dijo no a lo que hubiera sido mucho más fácil para él, porque mis 3 tíos no estaban en el gobierno, y en ese momento si tú estabas en el gobierno de Castro y te mantenías en línea con el partido, llegabas hasta el top. Él dijo que no, cambió todo. Ruth dijo que no. En tu experiencia, cuéntame en tu opinión ese momento difícil donde tú has tenido que decir un no.
Primero que todo, quiero agradecerte la invitación y en verdad es un placer estar aquí con ustedes. En verdad, uno en la trayectoria de la vida se le presentan muchas oportunidades a uno, ¿no? Y lo que siempre se me viene a la mente es la metáfora del pez y la carnada, ¿no? Que muchas veces el pez ve la carnada y cuando uno pica, pues ahí es donde vienen todas las consecuencias dolorosas y el perder de su vida. En verdad yo me acuerdo muchas veces, mi señora está aquí, Rocío, 50 años de casados, y me acuerdo que, y en verdad ha sido la fuerza atrás de todo lo que hemos podido llegar a este punto. Me acuerdo como hace 49 años, colombiano, viviendo en la Florida, con muchas necesidades económicas, financieras, y de pronto viene un muchacho que me dice, mira, aquí tienes la oportunidad para cambiar tu vida financiera y todo, ¿no? Y todas esas tentaciones que le vienen a uno en la mente, volteo yo le digo, voy a la casa y le digo a Rocío, mira mi amor, aquí la vida nos puede cambiar de la noche al día, esto es lo que tenemos que hacer. A pesar de que en esos tiempos yo, te puedo decir, Willy, que no estaba muy alineado con Dios, era católico, iba a la iglesia, conocía de Dios, pero no estaba con Dios. Y, by the way, esa es una cosa que te agradezco mucho a ti, que me has ayudado a estar alineado y conectado con Dios, oh gracias. Pero a pesar, llegué a la casa esa noche y le dije, mira mi amor, la oportunidad que tenemos, pero Dios me dio la sabiduría de decir que no. Y en verdad eso fue obra de Él, porque la tentación, la carnada estaba ahí para picar. Yo creo que Willy, que eso es lo más que se me viene a la mente, y no hay duda que a manera que he crecido espiritualmente y me he conectado con Dios, pues se convierte mucho más fácil, ¿no? Porque está uno en la oración con Él, pero es muy difícil, porque esa carnada... Y es a veces la carne, es una tentación, a veces tú quieres... Bueno, yo no conozco a nadie que esté aquí que le guste ser rechazado. Piénsalo. ¿A quién le gusta ser rechazado? La tendencia es que siempre queremos ser queridos, aceptados, y hay cierta presión de decir sí, de complacer, de estar bien con todo el mundo, de caer bien, de no ser pesado, de no levantarte y decir, oye, esta conversación no es para mí. Lo que ustedes están ya tratando no está conmigo. Mucha gente se queda y le da pena, y entonces, para quedar bien, para no decir no, se quedan en donde está. Tú tienes que pensar en esto. Cada vez que tú dices un sí, piensas a todo lo que le has dicho no con ese sí. Piénsalo. El no es tu mejor amigo en contra de la tentación. Abraza el no como un amigo porque las tentaciones son fuertes en el mundo que vivimos. Recibimos información por todos lados. Te están bombardeando los ojos desde que te levantas hasta que te acuestas. Repito, el no es el mejor amigo, pero no es fácil, no es fácil decir que no, porque todo el mundo todos queremos ser aceptados, todos queremos ser el que sea el número uno, el favorito, el querido, el que todo el mundo habla bien. Y a veces uno cae pesado cuando dices no. Te piensas, oye, qué arrogante, dijo no, qué pesimista es ese hombre que siempre está con un no en la punta de la lengua. ¿Tú te recuerdas en algún momento que al decir sí, casi fue una decisión catastrófica para ti en tu negocio? No en una ocasión, sino varias. Yo creo que lo más, en el año 94, yo ya tenía 20 años en el giro de la ingeniería
y tuve la oportunidad con unos colegas de, en verdad, empezar una compañía de ingeniería que a principio era una aventura que me emocionó mucho. Yo creí que el mundo me iba a cambiar, que todo lo íbamos a adquirir. Sin embargo, ese entusiasmo por construir y lograr algo, en verdad no pensé en las consecuencias de ese sí. Para continuar, 8 años después de formar esta compañía, vino esta compañía de San Francisco, de California, nos adquirió y creí que todo mi mundo ya había llegado al tope, había llegado al penthouse. 3 años después me dan la oportunidad para liderar esta compañía en California. Me mantenía en un avión de Miami a California todas las semanas. Pero en ese proceso pasó algo muy interesante, o muy doloroso, podemos decirlo. Me olvidé de mi familia y de mis 3 hijos. Creí que lo material, que los títulos, que todos esos goles que uno adquiría en verdad era el fin, pero no me di cuenta el daño que le estaba haciendo a mi familia, y yo llegaba a la casa y me decía a mi señora, no, es que tú no estás aquí, mira a tus hijos y esto. Y en verdad fueron muy dolorosos, Willy. Las repercusiones, el dolor fue brutal. Y en verdad es una cosa que si hubiera estado alineado con nuestro Señor, si lo hubiera conocido como lo conozco hoy, estoy seguro que mi decisión hubiera sido completamente Mira, distinta. Álvaro, yo esta mañana cuando hablamos un poquito, Álvaro y yo y Georgie, que está aquí también, participamos mensualmente en un desayuno de hombres de negocio, y ese desayuno sí es para hombres solamente. Porque allí hablamos de temas que obviamente si está una dama no vamos a hablar. Porque hablamos de interioridad, de cosas a veces dolorosas que ha sufrido un hombre u otro, que se va a franquear en frente de otro hombre, pero si hay mujeres, pues no, todos somos muy reservados, porque nosotros los hombres somos acomplejados, cosa que todas las mujeres aquí saben. Y cuando estuvimos hablando un poquito de esta noche, y yo vi el tema de lo que acaba de decir ahora mi querido Álvaro, a mí se me salieron las lágrimas, porque pensé en mi vida y para mí fue igual. Yo estaba, mi Dios era mi trabajo. Yo trabajaba, aquí está Daisy, mi esposa de 51 años. Y ella me aguantó a través de todo esto, porque yo era trabajar. Yo, en verdad, no vivía y no atendí a mi familia como debería haber atendido a mis hijos. Y cuando leí lo que estabas diciendo, me dio a mí el corazón, porque eso es uno de las heridas que llevo. Pues yo sé que por muchos años yo no estuve presente en los juegos de mi hijo, en las fiestas de mi hija, porque estaba trabajando. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría completamente diferente. Y yo estoy seguro que aquí tienen que haber muchos hombres que han pasado situaciones similares, donde el no decirle no a cosas que podías haberle, igual que yo podía haberle dicho que no. Porque yo los sábados trabajaba. Yo no estaba en el juego de pelota de mi hijo. Yo estaba trabajando. Es más, que la decisión más grande que yo tomé al nivel de negocio fue cuando en el año 89 decidí que con mis otros socios, que esos sí estaban en su casa con sus familias, mientras que yo estaba trabajando, dije, no, aquí se acabó esto. Aquí no hay paridad entre los tres. Y dije, no al sistema. Pero en ese momento yo me sentía muy mal, porque había puesto el tema de la prosperidad económica, de avanzar. Tú en esta compañía nueva que te habían
te habían absorbido y ahora estabas viajando para arriba y para abajo, sin parar y sin atender, igual que tú te sentías que no estabas atendiendo a Rocío y a tus hijos, yo también lo mismo, lo vi en el caso mío. Estoy seguro que muchos de aquí, hombres que han llegado a cierto punto en sus vidas empresariales, estoy seguro que a menos que hayan heredado el dinero, y yo no heredé nada, que han tenido que zapateársela trabajando muy duro, te pueden decir eso. Y en esos tiempos yo te digo, Álvaro, que yo era muy diferente a como soy hoy. Yo fui muy duro hasta con Daisy, porque Daisy me decía, y después me dice, ¿por qué dijiste eso? Daisy me decía, pero ¿por qué no llegas más temprano a la casa? ¿Por qué llegas a las 7, a las 8 de la noche? Entonces yo le decía, si tú querías un hombre que llegara a las 5:30, te hubieras casado con un maestro, no te hubieras casado con un arquitecto. Y era muy duro con ella, cosa que también me arrepiento. Debería haber sabido decirle no, porque tú sabes una cosa, que todas las cosas que hice en negocio, proyectos que gané, contratos que cerré, los hubiera hecho igualito si el sábado, el domingo hubieran sido dedicados a mi familia y al Señor. Pero en ese momento yo no sabía lo que sé hoy. Por eso, en parte, compartimos yo no sabía que te iba a decir esto, pero lo compartimos con ustedes jóvenes que están aquí para que no cometan el error que cometimos nosotros. Sí. Y yo me acuerdo que muchas veces Rocío me reclamaba y yo le decía, no te preocupes, si tú quieres, me voy a trabajar con el gobierno de 9 a 5 y sacamos los niños de aquí, de colegios privados, cortamos el carro, toda esa misma palabra. Y ojalá yo hubiera entendido la palabra de Dios en ese entonces, Mateo 16, 26, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿No? Amén. Que Amén. eso es... porque no conocía al Señor. Sí, yo iba a misa todos los domingos y me daba la bendición y todo, pero no conocía, no tenía esta conectividad. Y gracias a Willy y otros amigos me han ayudado a llegar al Señor. Algo que estoy muy agradecido, Willy. Las decisiones son muy importantes. Y a veces las personas dicen, no, pero Dios está en control. Déjame explicarte algo. Dios está en control cuando tú le das el timón de tu vida al Señor. Él te da el libre albedrío para tú tomar las decisiones de tu vida. No puedes echarle la culpa al Señor. Él te da a ti las decisiones. Ahora, cuando tú dices, Señor, toma el timón de mi vida, guíame, que yo solamente quiero seguirte a ti, señorea mi vida, entonces en ese momento Cristo Jesús vive en ti, entonces tú puedes decir que Él tiene el control. Pero si tú no le has dado, si tú no has cedido, si tú no has invitado a Cristo Jesús, que vive en tu vida, y tú no le has dado el timón, y tú no sigues sus pasos, tú no te mantienes dentro de los raíles que Él ha establecido, no puedes decir que Él está en control. Las decisiones que tomamos son sumamente importantes. En el curso de negocio tuyo, hay siempre ese espacio de tiempo donde la gente pasa por el proceso de go, no go. En otras palabras, ¿hago un negocio o no lo hago? ¿Compro o vendo? ¿Me asocio o no me asocio? Háblame un poco en tu vida empresarial, de cómo es que tú has aplicado el go, no go en el mundo de los negocios. Sí, es muy interesante. En el go, no go, una básicamente evalúa en lo que se llama un risk matrix, una matriz de riesgo donde uno evalúa todos los riesgos que pueden ocurrir, la probabilidad y las consecuencias, ¿no? Y es algo interesante porque uno ve la parte comercial, la parte legal, ve la parte financiera.
Pero lo interesante del Go No Go que aprendí con los años, Willy, que he aprendido, que lo puede aplicar uno también en la vida personal. ¿Cuáles son los riesgos que uno le puede aplicar a uno cuando uno toma una decisión personal? Pero en la parte de los negocios es, como tú sabes, Willy, sobre todo más grande el proyecto, más grande el riesgo. No sé si ustedes se acuerdan más o menos hace 3, 4 años que hubo el puente aquí de FIU, donde murieron 4 o 5 personas. Los ingenieros que estuvieron involucrados en ese proyecto fue el final de sus carreras, de todo lo que habían construido. Ahora, ¿cuál fue el error ahí? Las fallas técnicas. O sea que uno tiene que evaluar todos los detalles, tantos técnicos como financieros, como comerciales, todo. Y más que todo es importante que todo esté dentro de la mantra de uno de valores, de la cultura de uno. En la parte técnica, tengo los recursos necesarios, la gente adecuada para poder, como se dice, y les voy a hablar un poco de Spanglish, para poder, como se dice, perform, hacer esa tarea que sea. Pero lo interesante es que aprendí esa raíz, ese matrix, esa matriz de riesgos, aplicada también en mi vida personal y en las decisiones personales. Eso es importante. Nosotros tenemos todos los años una conferencia de liderazgo que traemos diferentes personas que vienen a hablarnos. Es más, lo exhorto que piensen este año acompañarnos. Tenemos un grupo de personas invitadas que van a ser espectacular. Va a ser el 8 de noviembre. Pero no estoy aquí para dar una promoción, pero si tienen un chance, pongan 8 de noviembre, que es un sábado. Pero uno de los invitados que ha venido todos los años se llama Dr. Sam Chand. Dr. Sam Chand es un pastor. Él fue rector y presidente de una universidad en Atlanta. Él es un hombre que vino de la India y empezó limpiando pisos y lavando platos en la universidad, donde después terminó siendo su presidente. Él ha sido autor de más de 30 libros y es un motivador, es un consultor de liderazgo, una persona, bella persona. Y Sam un día compartió con nosotros algo que es muy importante, que yo quiero compartir con ustedes porque yo creo que entrelaza en este tema del go, no go. El go, no go, de nuevo, es cuando estás en tu negocio, en tu trabajo y estás considerando si vas a hacer un nuevo empeño o no. ¿Está para ti o no debes hacerlo? Y es el primer paso. Y lo que dice Sam Chand es lo siguiente. Y escucha esto porque yo creo que si piensas en esto, te va a resonar y vas a poder pensar en cosas que tú no te deberías haber metido si hubieras pensado en este aspecto también. Las cosas no van mal, las cosas empiezan mal. Entonces, esos momentos de decisiones, tienes que pensar si lo estás haciendo en un momento emocional, con presión, necesidad económica, porque las cosas no van mal, las cosas empiezan mal. Por eso es que, por lo menos en el mundo de los negocios, y aquí Álvaro ha compartido con nosotros que lo que él o que nosotros utilizamos también, el mismo sistema. Yo todas las semanas me reúno con una de las socias nuestras en la compañía que se llama Tere García, y ella y yo tenemos los martes a las 11 de la mañana una llamada donde repasamos el listado de todas las oportunidades que están entrando a la compañía y tenemos nosotros el go, no go. Y de ahí empiezan o no empiezan las cosas. Y los peores proyectos y peores problemas que he tenido yo es porque nos metimos en un proyecto que no nos debimos haber metido al principio, donde no había afinidad, y eso lo puedes también establecer en relaciones entre un hombre y una mujer. Si hay yugos desigual, no quiere decir que el matrimonio está destinado a ser un fracaso, pero va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más difícil. En los negocios es igual. Si tú vas a hacer negocio con una persona que tiene valores completamente diferentes a los tuyos, eso no va a ir bien. Y no va a ir bien porque empezó mal. Y a veces es difícil porque
Es atractivo el ganar dinero, es atractivo las oportunidades que vienen enfrente de ti, más si tú eres una persona con tremenda personalidad, con muchas relaciones. Entonces te vienen las cosas fácil. Y entonces el decir, no, esta no, a veces no es fácil. Pero es sumamente importante porque las cosas no van mal, las cosas empiezan mal. Yo tenía un amigo que estaba en private equity en New York y él me decía, Willy, el tema no es hacer todos los buenos negocios, el tema es asegurarte que no hagas ninguno malo, porque solamente con uno malo puede ser tu último negocio. De manera que estas decisiones son decisiones sumamente importantes para todos que estamos aquí, porque no solamente es en términos de negocio, pero en términos de relaciones. Yo estoy seguro que aquellos de ustedes, padres que tienen hijos, si viene tu hijo y viene con un amigo o una amiga a la casa, tú inmediatamente empiezas a ver quién es ese amigo o esa amiga. ¿Tienen los mismos valores que tu hijo o tu hija? ¿Creen las mismas cosas? ¿Tiene la misma conducta? ¿Quiénes son los padres? Porque de nuevo, esas relaciones no es que van mal, es que empiezan mal. Dime una cosa, ¿cuántas decisiones tú has tomado en tu vida simplemente para mantener las puertas abiertas? Y háblame de esos resultados porque basado en lo que estamos hablando, esos son los momentos más frágiles. Cuando tú estás todo calmado, y a mí te digo una cosa, a mí la palabra es la que me da paz. Me da una paz. Yo duermo como un bebé. Voy a cumplir 75 años y yo duermo, bueno, Daisy sabe, Daisy dice que ronco demasiado. Pero porque duermo en paz. A mí, sí, a mí Cristo Jesús lo que me quitó fue el estrés, la ansiedad, las preocupaciones. Y lo que me dio fue una paz que es difícil de explicar. Pero hay veces que uno en el mundo de negocios te ves apretado, tienes que pagar la nómina. No han entrado las cosas que tú pensabas que iban a entrar. Los contratos que tenías pendientes se han dilatado. Tienes el banco con una línea de crédito que quieren ver pagos y empieza la presión. Empieza la presión. Lo mejor es tener a Cristo en tu corazón, porque Cristo en tu corazón te relajas. Porque tú sabes que tú descansas en Él. Descansas en Él y dices, papá, you take over. Porque ya yo he hecho lo que yo puedo hacer. Y yo voy a dormir bien. Yo no voy a agobiarme la vida. Pero no obstante, hay momentos en que tú te ves presionado y tomas una decisión. ¿De cuántas decisiones tú has tomado así que te arrepientes y dices, wow, hice esto? No una, sino varias. Sobre todo en el área donde uno tiene relaciones, ¿no? Sobre todo en los proyectos de design build, donde contratistas e ingenieros se unen. Te llama un contratista con quien tienes una relación de largo plazo y te dice, vamos atrás de este proyecto. Pero tú sabes que no está en tu palabra, que no es parte de tu cultura, y eso ha causado muchos problemas. No uno, sino varios en la vida. Algo que aprendí en lo largo de mi carrera, a medida que fui conociendo a Dios, es el principio de VIP, VIP. Very important person, pero values, integrity y purpose. Yo creo que todas las decisiones que hacemos deben estar entre los valores que tenemos, la cultura, la integridad y el propósito que queremos hacer, tanto comercialmente como personalmente, Willy. Y eso no lo aprendí sino tarde en mi carrera. Yo también contigo aprendí las cosas muy tarde porque, por ejemplo, yo, al igual que tú, yo venía de una familia de muchas tradiciones católicas. Además, mi esposa fue la que me trae a los pies del Señor. Si no fuera por ella, estuviera completamente, no estuviera aquí, estuviera perdido completamente. Yo le decía a Daisy, cuando ella empieza a traer a Alfa Omega, hace ¿cuánto? 29, 30 años. Yo le decía, no me traigas a esta iglesia de locos, gente levantando las manos y todas esas cosas.
aparte de eso, yo también, no sé por qué, pero desde que estaba en la universidad, yo me había hecho amigo de los curas. Yo era amigo del cura en Gainesville, era amigo del cura que nos casó, amigo del cura en San Agustín. Yo tenía una afinidad, no sé, por temas de negocio. Los curas ahí como yo nos llevaban muy bien, les caía bien, etc. Y yo le decía a Daisy, óyeme, olvídate de esto, yo soy católico, apostólico y romano, no estoy en ese tema. Y a mí nunca se me olvida un día sentado en San Agustín, la iglesia de San Agustín que está al lado de... Y no digo esto, si hay católicos que están aquí conmigo reunidos esta noche, no lo digo esto de una manera despectiva, no estoy tratando de... Estoy diciendo solamente cómo me pasó a mí. Y hubo un momento, y eso que el cura era amigo mío, y era un tipo, yo te diría, carismático. Entre los curas era carismático, tipo joven, bien parecido, se veía bien, hablaba bien, y le gustaba el deporte, cosas. Y yo tenía una afinidad con... Y un día le dije a Daisy, me siento completamente vacío en esto. No estoy recibiendo nada, absolutamente nada. Vamos a regresar a la iglesia esa, a la gente que brinca y que da alto, porque ese pastor cubano, la verdad que me tocó. tocó. Y eso para mí fue un cambio grande cuando le dije a mis padres, papi, mami, yo no voy a regresar a San Agustín, voy a la iglesia de Daisy, que después se convirtió en mi iglesia. Pero esas decisiones son todas decisiones difíciles, muy, muy difíciles. Pero hay que saber el tomar esas decisiones, porque como dije anteriormente, nosotros somos los resultados de las decisiones que son, y no somos solo nosotros. Tienes que, cuando tomes una decisión, tienes que estar pensando que no es para ti, para tu gozo, es una decisión que es para tus hijos y para los hijos de tus hijos, para tu legado. Dale importancia a esas decisiones que tú estás tomando y tómate el tiempo de los primeros pasos que vas a tomar. Mira, la única excepción al tema de decir no, la única, es una, y es el perdón. Hay un momento en que el apóstol Pedro se le vira a Cristo Jesús, porque Pedro a veces pensaba que se la sabía toda. Aunque era un tipo impulsivo, un tipo de coraje, él cuando estaba en la tormenta fue el único que se bajó del barco y caminó sobre el agua. Pero este día le dice Pedro a Cristo Jesús, Maestro, y si un hermano pega contra mí, ¿lo tengo que dejar que peque hasta 7 veces para perdonarlo? Porque en el Viejo Testamento, la ley hebrea te daba hasta 3 veces. Tenías que perdonar. Y entonces Pedro, para hacerse el que sabía más, porque el 7 era el número perfecto, viene con el 7 y le dice a Cristo Jesús, no 7, Pedro, 70 veces 7. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Cristo Jesús a Pedro? Es que siempre tienes que perdonar a tu hermano. Entonces, la única ley de excepción que yo le diría a la charla de esta noche que estamos hablando, la importancia de decir no, desde cuando un hermano te viene a pedir perdón. Perdón con un sentido de arrepentimiento. Tienes que decirle, mi hermano, yo te perdono. Y te perdono siempre. Así que ahí nunca le das el no. Ahí siempre va el sí. Pero tiene que haber arrepentimiento. Y arrepentimiento no es solamente sentirte, ay, perdóname. Arrepentimiento tiene una condición, que es un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Si yo estaba yendo en esta dirección, arrepentimiento es que voy a retaguardia a 180 grados en la otra. No es que me sentí mal. No, eso es sorrow. No, arrepentimiento quiere decir, no voy a hacerlo más. Voy a ser diferente, voy a cambiar mi vida. Y en ese momento te lo pueden hacer 490 veces, que es la multiplicación de 70 veces 7, pero lo que quería decir Cristo Jesús es siempre vas a perdonar cuando hay arrepentimiento. Pero excepto eso, el poder decir no es bien importante. Hay una historia bíblica que a mí también me gusta mucho. La de Ruth me encanta.
porque es una historia que yo me identifico mucho, porque ella se exilia. De Mao va a Belén. Como todos nosotros, cuando pregunté aquí cuántos de ustedes vienen de otro sitio, todo el mundo levantó la mano. Aquí nadie, aparentemente, y si naciste aquí en Miami, estoy muy seguro que tus padres vinieron de algún lado, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Colombia, etc. Y hay una historia que a mí me gusta mucho porque demuestra el tema del no decir no. Por cierto, no decir no solamente no en cosas de pecado o cosas malas. A veces el no es entre escoger una cosa buena y una cosa mejor, ¿verdad? No es solamente entre, bueno, voy a cometer un delito o voy a entrar en pecado y no. Y hay una historia que yo sé que todos las conocen, y la historia es en el libro de Lucas, y la voy a leer, es breve. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice la palabra: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Aquí se está refiriendo a Cristo Jesús. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque yo cuando leo, y yo espero que ustedes hagan lo mismo, cuando leas la Biblia, tienes que leer que esto es un manual de vida personal, escrita obviamente por el Espíritu Santo a través de los diferentes escritores. Pablo, que escribió casi 2/3 partes. Este en el caso de Lucas. Cuando habla de aldea, porque ustedes lean aldea y sigue, corrido. Pero ¿qué es lo que significa para que entiendan el contexto de una aldea? Y esto yo me puedo referir a esto porque mis antepasados, de parte de padre, vienen de una región de España que se llama Galicia. Es más, si tú eras español y vivías en Cuba, a todos los españoles le decían gallego. No importa si venían de Asturias, si venían catalán, si eras español te decían gallego. Y mi familia venía de una provincia que se llama Orense, de una aldea que se llama Villamoure, en el poblado del Istanco, Ciudad Carballino. Esas eran las tres en parte de Orense. ¿Por qué digo esto? La aldea tenía 10 casas. Esa es la aldea de donde vienen mis antepasados. Hay un pequeño cementerio en el pueblo de al lado donde estaban enterrados. Y la casa de donde vivía mi familia, desde hace muchos años, muchos siglos, era una casa de 2 pisos. Abajo estaban las vacas, las gallinas, los puercos. Había un pozo a unos metros. Y mi tía abuela cocinaba de leña. El baño era un hueco en el piso, etc. No había electricidad. Cometí el error cuando me casé de llevar a mi esposa allí en parte de la luna de miel. No quiero decirles a ustedes que por poco causa que sea el matrimonio más breve de la historia. Y en esa aldea habían como 10 casas, todas similares. Allí no habían tiendas, no había estación de gasolina, no había escuela, no había nada. Había un pozo, que era muy importante el pozo, porque era el agua para las 10 casas, y estaba en las 10 casas. Mi tía hacía sus propios quesos, sus embutidos, los huevos eran de su gallina, el lechón que comíamos era de su puerco, era todo hecho. Entonces, cuando tú visitabas a una casa u otra, esa familia o esa pareja se desvivía al saber que tú estabas visitando o que ibas a llegar, en ponerte un despliegue de comida impactante, porque querían enseñarte todo lo que ellos tenían, todo lo que te podían ofrecer. Esa era la hospitalidad, ese era el bienvenir cuando tú ibas a una casa en esa aldea. De manera que cuando yo estoy leyendo este pasaje en la Biblia y dice, llega Cristo Jesús en una aldea, yo sé que no es una ciudad, yo sé que no es un pueblo, yo sé que no es un vecindario, yo sé que es una aldea como la de mi tía abuela, donde la gente se desvivía cuando dijeron, aquí vienen los parientes de tía Conchita de América. Era como si había llegado Donald Trump. Y cuando
me llevaban de casa en cada casa querían darme más turrones, más dulces, más de todo, porque esa era la manera de ellos de sentirse personas, que tenían de todo para dar. Llega Cristo Jesús a esta casa. Quiero que entiendan ya el contexto. Y el que está llegando no es Willy Bermejo ni Donald Trump. Está llegando el Mesías a esa casa. Y hay una mujer que se llama Marta, que recibe a Cristo Jesús. Y ella tenía una hermana que se llama María, la cual se sienta a los pies de Jesús para oír su palabra. Obviamente Marta no sabía a qué hora iba a llegar Cristo Jesús, pues en ese momento no había iPhones, no había teléfono, y se sabía que venía el Mesías, pero tú no sabías a qué hora, ni a qué minuto iba a llegar y iba a tocar en tu casa. Y no estaba lista, no había nada preparada. Bahía ni había tendido las camas, Bahía estaba sucio el piso. Y Marta, siendo la mayor, se preocupa de que quiere, frente al Mesías, tener lo mejor para el Mesías. Y la menor se sienta a los pies de Jesús para oír lo que tenía que decir el maestro. Y dice la palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, se le queja a Cristo Jesús. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En otras palabras, no tienes compasión conmigo que mi hermana me ha abandonado. Se ha sentado ahí sin hacer nada, la vaga, me ha abandonado. Dile a mi hermana que me ayude en lo que tengo que hacer ahora, que no estamos listos. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En ese momento, Cristo Jesús nos da una instrucción que no es solamente para relaciones familiares, pero también para personas de negocio. ¿Qué es lo importante en estar enfocado en una cosa? El poder de uno. Marta estaba preocupada en un sinfín de cosas y no se había dado cuenta que tenía al Hijo del Altísimo en su casa. Y que en ese momento lo más importante era dejar todo y sentarte a oírlo. Aunque lo que ella quería hacer no estaba mal, eso es lo que haría todo el mundo en una aldea. Y yo estoy seguro que tanto en tu casa como en tus negocios van a haber momentos en que tú tienes varias cosas que tienes que hacer. Estoy seguro que cada uno de ustedes que está en un negocio o que trabaja, cuando llegas a tu oficina o tu trabajo, tienes un listado de cosas que tienes que hacer. Pero te puedo asegurar que en ese listado hay algo que es lo más importante que tienes que hacer en ese día. Marta no supo decirle no a las cosas de todos los días. Ella no tenía a Cristo Jesús todos los días en su casa. Y en el momento que entra Cristo Jesús, era para dejar todo, olvidarte si María te había ayudado o no, si estaba el pan o el café con leche, si estaban los turrones puestos en un platico, si las servilletas estaban puestas en su lugar. Y atender al maestro. María, la más joven, en ese momento ella se enfocó solamente en una cosa. María supo decir no a las cosas rutinarias. Y no quiere decir que Marta es una mujer mala, simplemente que María fue mejor. Así que es muy importante en todo cuando tú lees la Biblia y tú reflexionas, porque eso es lo que hago yo. Para mí es un manual de vida. Yo esa historia
la tomé no tanto al nivel personal en la casa de uno, si están recogidas las cosas, si viene un invitado, aunque me las aplico, arriesgándome que me regañen. Pero lo aplico más en el mundo de los negocios, particularmente en el mundo que vivimos, que hay mucha interferencia, hay mucho ruido y muchas personas que te piden cosas. Y es muy fácil desviarte y perder el enfoque de las cosas que son de verdad importantes. Y María supo decirle no al tener las servilletas puestas, no al tener la casa completamente arreglada, no al tener los turrones servidos o tener el vino listo para Jesús y para los discípulos de Jesús que lo venían acompañando. Es muy importante en las decisiones que tú tomas. Igual que le dijo Cristo Jesús, ese día Marta, la llamó al tapete, le dijo, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, mija, estás con muchas cosas, simplifícate, ubícate Marta, que estoy aquí. ¿Qué tú crees, Álvaro? No, yo creo que así es. Sobre todo, una de las preguntas que tú me hiciste, que si yo creía que nuestro Señor te abre y te cierra esas puertas, ¿no? Eso es lo importante. Yo por muchos años creía en Dios. Desde hace mucho creía en Dios, pero no le creía. No creía en la palabra. Sabía que Dios existía, pero no en la palabra. Y ahí es donde tiene que agarrarse uno, Willy, a la palabra. A la palabra porque tú te estás comunicando con Él. Lo importante, por ejemplo, aquí en la iglesia Alfa Omega, que es una iglesia de fe, no es religión lo que hablamos de una relación. Y una relación personal que tú tienes con Cristo Jesús, donde no es el tema de leer la Biblia, es tener reflexión y tener revelación de lo que la palabra a través del Espíritu Santo te está diciendo. Yo cuando leo por ejemplo, la historia de Marta y María, al igual que leer lo que les leí anteriormente o le hablé de la historia de Ruth, yo siempre pienso, ¿qué es lo que mi papá me está tratando de decir con estas historias, con estas enseñanzas, para yo poder ser más como Él? Poderlo imitar, seguir sus pasos, tratar de ser más y más como Él. Eso es la meta mía en este momento. No es el tema de si gano más o menos dinero. Yo conozco muchos amigos míos que son requete millonarios, un par de ellos billonarios, y te puedo decir que viven una vida miserable. Y el dinero no les quita la miseria de que sus hijos no los quieren, no los visitan. Yo tengo la dicha que no solamente están presentes aquí en Miami, y los tengo todos aquí en Miami, pero que nos vemos, nos queremos y nos identificamos con la palabra y en los valores. De que pues yo conozco familias que durante Thanksgiving no pueden ni hablar porque vino la hija de California y la hija es completamente liberal, cree en transgénero, cree en las otras cosas, en mil cosas y las vidas se les convierte en guayo. Yo me puedo reunir con mis hijos y todos y hablar de lo que estamos hablando aquí y todos me dicen, papá, cuéntame más. Para mí eso no tiene precio. Así que el dinero no es todo, pero no hay duda que el dinero te ayuda a vivir y a satisfacer una serie de necesidades que todos tenemos. Así que uno no puede ser hipócrita y decir, no, el dinero no es importante. El problema es que el dinero no es todo. Y el problema es gente que empiezan a idolatrar donde el dinero se les convierte en todo. Por eso yo decía lo que tú decías al principio, de que tú y yo, los dos, en vidas separadas, estábamos enfocados solamente en hacer plata. Pero no te da felicidad. El dinero no te da felicidad. No, te digo que los momentos más difíciles de nuestro matrimonio fue durante esos tiempos.
el dinero te lleva aparte. Porque cuando estás poniendo todo en el dinero te traiciona. Sí. El dinero te traiciona todas las veces. Cristo Jesús nunca te traiciona. Siempre está contigo. Amén. Siempre está contigo. Y su misericordia es eterna y para siempre. Yo tengo, como dicen en inglés, many hats. Tengo muchos diferentes sombreros que tengo puestos. Aquí en Alfa Omega soy un pastor asociado. Afuera de Alfa Omega, yo soy el presidente de una fundación que se llama Agape. Agape en el griego quiere decir amor incondicional. El amor de Cristo Jesús es el amor incondicional. Y Agape es como una agencia, es una entidad no lucrativa, donde rescatamos mujeres de todas edades, pero típicamente son jóvenes, que son víctimas de abuso sexual, abuso doméstico, tráfico humano, mujeres que la van a encarcelar porque las acusan de prostitución, y cuando llegan a la corte el juez le da una opción de ir a la cárcel o vienen a nosotros. Y cuando llegan a Agape, donde tenemos capacidad como para hasta 119 mujeres, allí las rehabilitamos. Te doy este background para que tengas una idea de cómo te voy a llegar a lo que te voy a decir ahora. Y es una obra muy bonita. La pastora Mariam Delgado unos años estuvo en la junta de directores, y yo ya llevo como 10 años en lo que es la junta de la fundación, donde levantamos el capital para hacer obras de capital para Agape. Acabamos de terminar un proyecto lindísimo en la propiedad de ellos, que está en la 112 Avenida, en la zona de Cutler Bay, un proyecto de casi unos 35 millones de dólares, que se hizo, ya que es otra historia cómo llegué allí, porque cuando a mí me reclutan para ayudarlos a ellos no teníamos un centavo. Y yo sé que todo lo que se hizo ahí fue bajo la mano del Señor guiándonos, porque empezamos sin cero y terminamos con un proyecto de 35 millones de dólares. Pero ese no es el punto. Terminando ese proyecto que se abrió el año pasado, había una segunda propiedad que ellos estaban alquilando a el Departamento de Juvenile Justice, que es una propiedad de la Junta Escolar, arrendada al Juvenile Justice. Ellos tenían un sublease a eso. Y hace exactamente 23 meses sometimos una oferta a la Junta Escolar que nos hicieran, en vez de a través del Department of Juvenile Justice y hacer un sublessee, que nosotros fuéramos los principales y nos dieran esos 10 acres para hacer un segundo campus de Agape. Porque hoy en día hay 558 mujeres en la cárcel en Dade County. It's a lot. Son muchas. Y nosotros podemos ser una opción para muchas de esas mujeres. Y la idea nuestra, y sometimos una oferta, lo que le llaman una oferta no solicitada, hace 23 meses. Y yo cuando someto una oferta, yo someto para ganar. Yo soy una persona muy enfocada en las cosas de negocio. Y me gusta, si hago una propuesta, que me la van a aceptar, que esté bien preparada. Y estaba completamente, y hemos hecho presentaciones y tiempo, y pasaba el tiempo. Y yo estaba tomando eso como una cosa, va y me equivoqué, va y no dije las cosas bien. Y tuvimos una reunión con los directores de Agape, y volviendo al punto tuyo, en un momento dijimos, vamos a poner esto en oración, porque el que las cosas no se hayan dado como nosotros pensamos, va y el Señor nos está tratando de cerrar una puerta, de dar un mensaje, de darnos una señal, que vaya, esto no es para nosotros, vaya, debemos de poner nuestro esfuerzo en la propiedad nuestra, concentrarnos allí y no ir a la propiedad ajena a tratar de hacer una expansión en la propiedad de otro. Y lo pusimos en oración entre nosotros, hablamos, tuvimos una segunda reunión y todos llegamos a la decisión
que le íbamos a mandar una carta a la Junta Escolar y decirles, miren, gracias por todo, hemos dedicado 23 meses a este esfuerzo, pero es obvio que ustedes no han hecho nada y vaya, eso es una señal de que Cristo Jesús nos está diciendo, enfóquese en otro lado. Y a veces tú tienes que estar dispuesto, no importa el trabajo que le hagas. Déjame decirte una cosa, de todo el grupo, el que más trabajó en ese proyecto fui yo. Y yo se lo dije a todos ellos. Le digo, oigan, tengan pensado que yo le he puesto pulmón, decimos los cubanos, le he puesto puño y pulmón a esto. Y a mí no me gusta, soy un mal perdedor. Cuando juego en los deportes yo soy un mal perdedor, yo no sé perder con ánimo. Y lo estaba viendo casi a ese punto, pero eso es un punto personal, completamente personal, entonces yo me tengo que separar y decir, pero espérate, esto no es about me, esto no es sobre mí, esto es de la misión que tenemos con las mujeres. Y no es esta tierra en la que tenemos destinada, y el Señor nos quiere llevar a otra. Ahora es posible que después de esa carta ellos se puedan arrepentir, me vengan a pedir perdón y nos den 1000 cosas. Así que no sé, pero para llegarte a decir, lo pusimos en oración porque yo te puedo decir que los 35 millones de dólares que recaudamos para hacer el proyecto fue todo a la mano de Dios, comprobado. Y si tenemos más tiempo se lo explico, pero eso es garantizado. De manera que para esta expansión que íbamos a hacer para otro centro, paramos y dijimos, espérate, llevamos 23 meses, hemos presentado todo correctamente, dimos un cheque de $25,000 cuando sometimos nuestra propuesta. Si el condado de la Junta Escolar no nos ha respondido, no nos ha sometido ni un documento de arrendamiento, vaya por algo. Y aparte yo en esa junta tengo un montón de amistades políticamente, así que vaya, es papá Dios que nos está diciendo, oye, espera, esto no es para ti. Así que eso es muy importante, y te digo una cosa, en los momentos que tú nos pones en oración, si vas a hacer un negocio con alguien, especialmente alguien que tú no conoces, no te lances. Si hay algo en el Espíritu Santo te empieza a hablar. A veces cuando es esa vocecita que tú dices, escúchalo. Yo la escucho mucho a mi esposa porque yo creo que el Espíritu Santo la usa a ella grandemente. Yo creo que usa a las esposas de todos nosotros que estamos casados grandemente. Yo solo creo sinceramente, aunque no es bíblico. Yo no veo en ningún lugar que te dice, tu esposa recibe más del Espíritu Santo, escúchala. Así que no es bíblico, pero es verdadero en el caso mío y creo que en el caso de Bárbaro con Rocío, porque ellas ven cosas que a veces yo no veo. A veces ella me dice que soy muy gullible, porque me dicen la cosa y yo me voy y ella hace como una radiografía de la gente. Y entonces es muy importante, yo me apoyo en él, le pregunto. Y cuando no le pregunto, típicamente me equivoco. Así que es importante. Pero el poner en oración, si vas a entrar a un nuevo negocio, si te vas a asociar con alguien, es importante y no llegues a esa decisión rápida, ni por presión. Las peores decisiones que vas a tomar son decisiones bajo un momento de presión. Porque te voy a asegurar que son las circunstancias que te están llevando y ahí seguro que no está el Altísimo en la ecuación. Vaya, yo no sé si ustedes han trabajado en un proyecto 23 meses y de pronto, con todo terminado, lo dejas. Y yo no soy una persona que es un quitter. Quitter en inglés son las personas que nunca terminan nada. No, yo termino las cosas. Y aquí había terminado, pero no había llegado a la meta final. Entonces el libro de Pablo a Timoteo y de terminar la carrera es una cosa que yo siempre me mido. Y yo digo, bueno, pero aquí no terminé la carrera. Bueno, pero es que creo que Cristo Jesús nos estaba diciendo, esta no es tu carrera. Esta es la carrera de otro. Entonces tienes que ponerlo, y tú sabes cuándo vas a saber, cuando tú veas que la voluntad de Dios se empieza a cumplir, que no es en ese momento. El momento de la revelación de lo que ha ocurrido ahí será en otro momento, y en ese momento yo voy a saber
esto es lo que tenía mi papá celestial pensado para mí en este caso. Porque hay misterios de la vida que tú no tienes todas las respuestas. Es difícil en ese momento en que tú te sientes que estás en alta mar y que está entrando agua en el barco, de tener descanso en tu corazón. Sumamente difícil. Y a mí lo único que me lo da es mi fe en Dios. Sin eso, yo te digo que para mí hubiera sido muy, pero muy difícil sobrepasar el 2008, donde de un día a otro, en Dubái, de un día a otro perdimos $4 millones. De una compañía que tenía 300 empleados, terminé con 60. Todos los viernes eran despedir gente y gente y gente y gente. Sentarme con mi CFO para reestructurar deudas que le debíamos a terceros, traer a cada uno de ellos y negociar tantos centavos en el dólar. Fuimos a nuestros socios en el 2008 para que cada uno pusiera más capital, que aportara algo, que compraran acciones. Teníamos 20 socios en ese momento. Ninguno puso un centavo. Solamente el socio mío principal y yo, que no teníamos dinero tampoco en ese momento porque habíamos perdido. Teníamos una CFO que sigue siendo, que la quiero mucho, pero muy pesimista. Esa tiene el no siempre, y ella quería que cerráramos la compañía y que declaráramos bancarrota. Pedimos un préstamo porque teníamos los dos pólizas de seguro. Él pidió $300,000, yo pedí $300,000. Con esos $600,000 mantuvimos las puertas abiertas. Entonces yo no estoy diciendo que no haga sacrificios para llegar a donde llegamos. Pero hay ciertos sacrificios que te puedo decir que no son necesarios. Y el sacrificio de tus hijos, de tu esposa, no es necesario. Pero eso no lo sabía yo en ese momento. Te lo digo yo ahora. Que todo lo que hicimos lo podíamos haber hecho sin yo estar ausente. Porque él estuvo ausente. Yo estaba ausente. Y eso no está correcto. Entonces, cosa que queremos dejar hoy con los varones, con los esposos, es la ausencia no debes de tolerarla porque la ausencia no es lo que te va a llevar de un momento malo a un momento bien. Pero en tu mente, yo estoy convencido, te lo puedo decir hoy, que Satanás quiere hacerte pensar eso, porque él no quiere que tu matrimonio esté fuerte. Sin duda. Satanás quiere que tú te alejes de tu pastor, que tú dudes de tu pastor, porque es el que te trae la palabra, te señala si el carro del año que está manejando y si tiene un Rolex. Quiere que te alejes de tu esposa y usa todo tipo de trampa para llegar a ese objetivo. Y a veces nos tragamos la trampa nosotros porque pensamos que no, la manera de salir del hueco es de este trabajo continuo sacrificando Dios y familia. Y yo lo que te puedo decir es que hay que hacer sacrificio y tienes que trabajar duro. No me creas que no. Hasta el mismo Santiago, apóstol Santiago, dijo, la fe sin obra es fe muerta. En ningún momento Cristo Jesús te ha dicho, eres un vago. No hay nada, no hay ningún lado en la Biblia que te dice, el vago va a llegar al cielo. O te ganas la salvación por ser vago. O por ser pobre, que es lo que me enseñaban en otras tradiciones.
Pero no hay ningún lado, te digo yo, que tienes que sacrificar a tu esposa o a tus hijos, porque en mi opinión eso no es lo que te está pidiendo Dios. Entonces, lo que yo hice de sacar el préstamo, que después lo pagué, era lo que tenía que hacer. Hubieron otros en la compañía que no lo hicieron. Si lo hubieran hecho con nosotros, cuando yo vendí la compañía en enero del año 24, hace casi un año y pico, esa gente se hubieran hecho mucha plata. Pero lo que tenían, en el momento que yo vendí la compañía, entre mi socio y yo, aunque éramos 20 socios, él y yo teníamos el 89% de la compañía. De manera que al momento que vendimos, ellos tienen la recompensa que se merecían. Y si me están escuchando, no se pueden poner bravos porque es la verdad. Ellos, en el momento que yo fui a pedirles, ayúdanos para mantener esta compañía, dijeron, no queremos en la compañía, ponlo tú. Lo pusimos y la compañía hoy en día se vendió por un montón de plata. Que este señor me ayudó mucho, porque él en su compañía de TYLN, que es una de las muchas compañías que el grupo DART, que son cristianos en el Líbano, que son dueños de todas estas compañías, él compraba y vendía muchas compañías en el mercado. Y entonces cuando yo estaba en el proceso ya de, si estábamos en el mercado, aquí Álvaro me ayudó mucho, porque era campo nuevo para mí. Yo nunca había vendido o comprado una compañía. Pero creo que no sé si te respondí, pero igual lo que te digo a ti, yo se lo digo a mis hijos. Mi hijo está haciendo con sus hijos y con su esposa lo que yo no hice con Daisy y con mis hijos. Él lo está haciendo bien. Y yo les ruego a ustedes que han estado aquí, como lo es en la historia de Orfa y de Ruth. Orfa no era una mala mujer, pero Ruth lo hizo bien, lo hizo mucho mejor. Marta no era una mala mujer, pero en ese momento María lo hizo mucho mejor. Entonces yo exhorto a todos los hombres que están aquí, oyendo lo que hemos dicho, lo que hemos compartido, que lo hagan mucho mejor. Amén. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una semana de bendición. Aquellos que están en negocio, declaro que tendrán contratos cerrados, multiplicación, abundancia, y nosotros declaramos que en nuestra casa nunca, pero nunca faltará el pan. En el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús, los bendigo, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Gracias. Bendiciones.